en el MIN, o sea, el programa de INAVI. Ajá, muy bien. Dime, ¿y en el INAVIF ustedes también planifican, programan actividades, verdad? Claro, hacemos un plan, ¿no? Como, pero ahora con esto de todo el cambio, pues, ¿no? Lamentablemente la que habla hace trabajo virtual. Estoy, digamos, dentro del grupo de personas vulnerables, ¿no? Entonces, se ha visto interrumpido por el momento mi trabajo, porque según la nueva coordinadora, lamentablemente digo, dice que según ella mi trabajo no aplica. Así ¿Cómo no que aplica? así dice ella, que no aplica con las niñas. O sea que es difícil la conectividad, se basa en que a veces se va, claro, a veces se va la conectividad, sí, pero no para como para decir que mi trabajo no aplique, ¿no? Y entonces, pero yo sigo capacitándome, sigo llevando mis cursos, he presentado mi descargo pidiendo que me reincorporarme, ¿no? Y que no me esté mandando pues a la licencia con goce, porque eso no va conmigo. Yo, a pesar de que soy una persona que está en el grupo de personas vulnerables, yo sí aplico y yo me sigo capacitando y todo, ¿no? Pero ya Ujú, me gustaría presentar el plan, pues es que me he metido con ustedes para seguir capacitándome como siempre, para aprender, ¿no? Y trabajamos, sí, ujú. con un convenio con un SEBA. Antes trabajaba con Santísima Cruz, antes que llegara el de vídeo, pero después, bueno, yo no hice el cambio, sino la anterior directora con José Sabogal, ¿no? Pero Ok. no va, ahí está. Entonces, el tuyo está basada en educación para adultos. Exactamente, sí, Ok. sí. Son Listo. señoritas, pero como ellas tienen sus perfiles de trata, muchas de ellas han dejado de estudiar, ¿no? Entonces, por la edad y por el tiempo que no se sabe que han dejado de estudiar, entonces el convenio es con, bueno, el INAVI dice que se haga con EVA, pues, ¿no? Así, Correcto, claro, porque son adolescentes, ¿no? Entran a otra currícula. Muy así es. bien, gracias Priscila. De Bien, nada. más o menos ya entiendo tu panorama. Manuel, coméntame, Manuel, tú, la actividad que desarrollas, tu planificación es en un colegio privado o un colegio estatal y en qué nivel? ¿Qué tal? Buenas tardes, profesora. Sí, yo estoy haciendo mis prácticas en Innova School en Lima. Es un colegio privado, la cual ya esos son mis últimos meses de práctica y bueno, este año también voy a seguir con las prácticas. Entonces, sí lo estoy haciendo en el colegio particular por este tiempo. ¿A qué nivel estás llevando en el colegio Eh, Innova School, Manuel? Soy ¿Qué de haces? primaria. Ok, ¿y cómo es tu participación en un aula de primaria, ya que tú eres practicante? Me ceden un espacio de 2 o 3 horas en la cual realizo todo lo que es los cursos de la hora, digamos. Los lunes se hace ciencias sociales y después se hacen ciencias naturales. Entonces, tengo que preparar mis sesiones y de acuerdo a las modalidades que ellos hacen en la virtualidad, que trabajan Ujú. con sus estructuras que tiene la propia institución. Entonces tengo que Muy regirme bien. a Innova, ellos. Innova School está basado, por ejemplo, en un proyecto científico. Ellos desarrollan más los proyectos por resolución de problemas, ¿no es cierto? Y por producto. También hay una innovación en la metodología, ya que ellos se basan más en las ciencias y las matemáticas. Tienen un enfoque más científico. Entonces, sí, estos elementos es importante para la planificación. ¿Por qué? Porque Priscila, por ejemplo, tiene una necesidad. Ella atiende a estudiantes vulnerables. Entonces, su programación curricular va a cambiar de acuerdo a la naturaleza y a las necesidades de sus estudiantes. En el caso de tuyo, Manuel, la implicancia va a ir más orientada al área de ciencias. ¿Y por qué hay que considerar esta realidad, este contexto de los estudiantes? Porque según la metodología de cada institución,
va a tener una riqueza en la planificación. Es por eso que para nosotros iniciar una planificación tenemos que reconocer la situación real de los estudiantes. Y una de las situaciones reales de los estudiantes es justamente lo que nos da en el famoso PI, en los proyectos educativos institucionales. Ahí nosotros podemos reconocer cuáles son las amenazas, cuáles son las situaciones por las que pasan los estudiantes, cuáles van a ser los retos, qué aporte voy a dar dentro de mi planificación. Eso es uno de los primeros pasos que tenemos que hacer para planificar. Entonces, el primer paso para planificar es con reconocer mi situación real. Y esa situación real justamente me da mi contexto, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de mis estudiantes? ¿Cuáles son las dificultades de mis estudiantes? ¿Y cuáles es el enfoque que implica el desarrollo en la institución educativa? Muy bien, dando este panorama, hay componentes en una planificación curricular. Voy a compartir, me dan un chance para compartir con ustedes y ustedes también lo van a tener porque es justamente de esto se trata, que ustedes también manipulen y ustedes propongan actividades. Yo les voy a dar el día de hoy los componentes, ¿ya? Los componentes y vamos a aprender a redactar un plan anual. Y a partir de este plan anual, ustedes van a poder desglosar sus actividades, porque eso se trata. Ahora, en el Innova School, a ti, Manuel, ya te dan los lineamientos de cómo tienes que desarrollar o cuál es el marco teórico que marca en la institución. Es más, creo que ellos tienen su lista de contenidos, ¿no? Entonces, lo que tú más bien tienes que desarrollar son las actividades. Y también vamos a aprender a desarrollar actividades en un aula híbrida. Justamente lo que decía Priscila, ¿no? Mi asesora, la persona que me revisa, dice que no aplica mi actividad. ¿Por qué o qué elementos de repente está considerando Priscila que hace que no aplique su actividad? Vamos a reconocer eso también, ¿correcto? Entonces voy a empezar a compartir y vamos a reconocer esos primeros pasos que vendrían a ser el plan anual. ¿Me confirman, por favor, si es que se ve mi pantalla? ¿Se logra ver? Sí se ve. Sí, correcto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a empezar primero para poder desarrollar nosotros el plan anual. Como les dije, primero es importante reconocer el contexto, ¿no? ¿Cuál es la realidad de mis estudiantes y qué es lo que me pide el currículo nacional para desarrollar al año o en el año? Muy bien. Lo primero es que yo tengo que saber que mi plan anual va a durar los 10 meses. Y esto hace que dentro de los 10 meses yo dosifique las situaciones por las cuales voy a atender. Es por eso que el primer paso es reconocer mi situación real, ¿correcto? Si yo sé que en el año voy a desarrollar 10 experiencias de aprendizaje, entonces quiere decir una experiencia por cada mes, lo cual implica 4 semanas por una experiencia. Entonces yo ya más o menos voy esquematizando los tiempos, la rutina, el trabajo, ¿correcto? Entonces, si tengo 10 experiencias de aprendizaje, el primer bimestre, que vendrían a haber 2 experiencias de aprendizaje, ¿qué debo desarrollar? A ver, ¿cuál es la propuesta con que Innova School está empezando sus actividades de aprendizaje, Manuel? ¿Cuál es la situación que hace que tú desarrolles experiencias de aprendizaje, Manuel? Ahorita, porque ustedes ya han empezado. Sí, se trabajan con criterios de éxito. Todas las sesiones de clase tienen que tener criterios de éxito al inicio y también al final hacer la retroalimentación. Ok, ¿y qué actividad grande engloba este mes? Ahorita están haciendo, todavía no me ha tocado entrar a clases porque ahora está en vacaciones. ¿Ya? Pero lo del año pasado sería, profesora, porque todavía no he Todavía no entrado te han con dado la... la planificación porque yo sé que Innova School ya empezó las clases. Sí, pero para mí que soy practicante todavía me van a acomodar a una aula de a qué grado me darán. Todavía no sabes entonces, todavía no sabes. No, Ok.
No, el año Ok. pasado estaba haciendo con segundo gradito. Ah, ya, correcto, no te preocupes, está bien. Priscila, tú, ¿cuál es tu situación significativa con la que piensas iniciar este año escolar? Ya, Miss, ¿me escucha? Te escucho, Ya, adelante. discúlpeme, que estoy con el celular y también estoy con el lacto, porque no se escucha Ah, ya, bajito, ya. se escucha el lacto, entonces, para que no haga cruce. Mire, como le vuelvo a repetir, yo, o sea, yo estoy haciendo trabajo remoto, pero me han empezado a licencia con goce. Así Ya, que, pero yo siempre hacía mi plancito, porque se supone que ya hemos terminado lo que son las clases vacacionales con las niñas, y más que todo, ajá. ahí es lo que yo hago refuerzo, o sea, como les decía, Ah, hay un convenio y las profesoras son las que ingresan a dar las clases, porque las niñas están prohibidas de salir, y lo que hago yo solamente es reforzar. Tengo lo que es tercer ciclo de inicial primaria, hay niñas, entre 5 o 6 niñas, y como que también tengo de primero hasta cuarto de EVA. Entonces lo que yo hago es la lectoescritura, matemática, las tablas, qué sé yo, porque eso es lo que... pero qué situación significativa hace que aterrices en esas actividades? ¿O no planteas situaciones significativas? Bueno, no he planteado mí, por lo que, ¿cómo se llama? Ah, Desde la pandemia no me voy a trabajar, o sea, el trabajo virtual solamente hacía los refuerzos que, digamos, veía que ellas necesitaban, ¿no? Las tablas, la lectoescritura, qué sé ujú. yo, ¿no? Más no hemos hecho eso. Ya, ok. Yo te voy a explicar ahora por Ya, qué es no. importante que Manuel y tú sepan especialmente por qué es importante primero contextualizar las actividades, ¿ya? Es importante primero iniciar, como les dije, que yo tengo que reconocer cuál es el contexto social de mis estudiantes. Eso es lo primero que yo tengo que reconocer. Si yo no reconozco primero la realidad de mis estudiantes, es decir, yo no sé cuáles son las necesidades de mis estudiantes, no sé cuáles son las dificultades por las cuales pasan mis estudiantes. Si no conozco la realidad de los chicos, esto me va a permitir a mí saber de qué puedo tratar. Por ejemplo, muchos de los chicos van a venir con todas sus emociones revueltas. Han sido 2 años en los cuales no han podido compartir entre ellos. Y aquí hablamos de una necesidad muy importante, que son las habilidades sociales. Ese es uno, ese es uno de los puntos en los cuales primerito van a darse cuenta ustedes. ¿Por qué? Porque muchos de ellos van a entrar con temores, van a entrar con inseguridades, van a entrar con todos los sentimientos revueltos y van a entrar justamente con estas habilidades que les va a costar entrar, ¿correcto? Entonces, la realidad de ellos es que todavía muchos de ellos de repente no han superado o no saben desarrollarse entre ellos. Ahora, a algunos les va a chocar exponer frente al otro, les va a costar, porque justamente eso tiene que ver las habilidades sociales, especialmente los más pequeños con los que hablamos, ¿no? Que el interactuar no es parte de ellos, el reconocer que yo tengo que prestarle mis juguetes al otro también, eso no, era algo que no me habían enseñado, porque mi casa estaba sobreprotegida, ¿ok? Entonces, uno de los puntos es la realidad. ¿Por qué es importante que yo reconozca la realidad? Porque a partir de la realidad, yo voy a poder hablar de uno de los elementos que hay en una situación significativa, que es el contexto. Es decir, si yo no reconozco la realidad y no reconozco qué necesita, yo no puedo hablar del contexto. ¿Ok? Otro de los elementos que tiene la situación significativa son las necesidades de aprendizaje. ¿Y esas necesidades de aprendizaje de dónde salen? Justamente de las carencias, de las debilidades que los chicos han estado demostrando. Y como yo les decía, ¿no? A los chicos les cuesta entablar relaciones. Uno de los elementos podría ser las habilidades sociales.
Y estas habilidades sociales justamente me da las necesidades de aprendizaje. Pero una de las cosas que hablaba la resolución, la 153, es que justamente para este año los chicos van a desarrollar actividades híbridas, ¿no es cierto? Entonces aquí también implica justamente no solamente habilidades sociales, sino también el desarrollo de habilidades tecnológicas. Y otras de las carencias que pueden haber es el cumplimiento de los estándares de aprendizaje. Por eso es que a los chicos los van a evaluar este año. El Estado va a tomar una prueba muestral a los chicos justamente para ver en qué estándar están, si fue factible o no la educación a distancia que han llevado. Entonces, miren, todos estos 3 temas se van a ver reflejados en las necesidades de aprendizaje. ¿Ok? Otra de las cosas que debe de tener mi situación significativa es el reto. Y el reto suele estar en una consigna o en una pregunta. El reto nosotros lo podemos considerar justamente como consigna. ¿Qué quiere decir consignas? Consignas quiere decir actividades, ¿no?, que le permitan a los estudiantes desarrollar, o también preguntas que cuestionen. Entonces, estos 3 elementos deben tener una experiencia de aprendizaje. Y el reto nace a partir de justamente del cumplimiento del perfil del estudiante. ¿Y dónde está ese perfil del estudiante? Pues en nuestro currículo nacional nosotros tenemos un perfil en el cual están las 30 competencias, ¿verdad? Y a partir de esas 30 competencias, justamente ya me dice a mí cuál es el reto que voy a cumplir. Ahora, por el plan de emergencia, en la 121, nos habían puesto 5 ejes para desarrollar a partir del año 2020. Ahí era el cuidado de su entorno, cuidado de su salud, ¿no? El bienestar socioemocional con el otro, desarrollo de habilidades deportivas y el cuidarse su alimentación y mantenerse saludable. Esos eran los 5 ejes. Por eso es que las actividades de Aprende en Casa iban en función justamente al cuidado del entorno, protegerse del COVID, evitar ¿cómo dice? Perjuicios, ¿no?, para la sociedad, el cuidado del otro. Es por eso justamente que los retos van a nacer a partir del perfil del estudiante. Pero también el reto nace del perfil. Y este nacimiento del perfil ustedes lo van a poder ver en el currículo nacional. En el currículo nacional. Aquí nosotros vamos a poder ver, ¿dónde está? Vamos a poderlo ver en el estándar de aprendizaje. Aquí está. Estos son los retos que nos pide el Estado para nosotros desarrollar en los estudiantes. Entonces, de acuerdo a estos ejes, es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Y de aquí salen los retos, ¿no? Y si ustedes se ponen a leer y saben qué es lo que dice cada uno de los egresos, del perfil de egreso, se van a dar cuenta que cada una de estas piezas está potencialmente dirigido con las competencias. Esto es lo que hace que sostenga nuestra experiencia significativa, el perfil de egreso. Entonces, 3 elementos importantes tiene la situación significativa. ¿Cuáles eran? El contexto, las necesidades de aprendizaje y los retos. Y el reto puede estar basado o en preguntas o en consignas, ¿correcto? Entonces, vamos a leer la siguiente situación significativa. Dice lo siguiente, ustedes me van a ayudar a ver dónde está el contexto, dónde están las necesidades de aprendizaje y dónde está el reto. Acuérdense que son 3 elementos, ¿ah? Dice lo siguiente. Los estudiantes de educación básica alternativa del ciclo intermedio siguen construyendo su identidad personal.
reconociendo sus emociones y estableciendo vínculos interpersonales positivos. Gran parte de los estudiantes, jóvenes adultos y adultos mayores, aprendieron a relacionarse consigo mismo y con los demás de manera desvinculada. Creo que alguien me levantó la mano. Así. Perdón. ¿Entró o no entró? Uy. Desvinculada, con muchas carencias en la gestión de las emociones, dice acá. La gestión de las emociones. Propicien una comunicación efectiva. Reconozcan los elementos que intervienen en el desarrollo de una convivencia positiva e identifiquen situaciones que puedan afectar su condición socioafectiva. Por ello, nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Qué acciones podemos realizar para identificar nuestras emociones? Acá está. Nuestras emociones. ¿Cómo podemos gestionar nuestras emociones? ¿Qué recursos personales debemos movilizar para tener una convivencia saludable? ¿Cómo podemos identificar situaciones que afecten nuestra condición socioafectiva? Muy bien. Ante esta pregunta y esta redacción, lo voy a copiar, les voy a poner en el Jamboard, ¿correcto? Y ustedes me van a ayudar a decir dónde están los elementos de la situación de aprendizaje. ¿Ya? Vamos a ponerlo por acá, no sé por qué se chicó. Uy, uy. Vamos a agrandar. Este mouse no me quiere ayudar. Bueno, no me deja. Voy a tener que eliminar y cortar por acá. A ver, un ratito. Voy a tener que ponerlo así. Ya. Voy a darles compartir esto. Y ustedes me van a mostrar con flechas, ¿ya? A Priscila le voy a dar la pizarra 2 y a Manuel le voy a dar la pizarra 3. Uy, ¿por qué se copió acá? Ya. Y a Manuel le voy a dar la pizarra 3. Listo. A ver, quiero que ingresen a esta pizarrita, ¿ya? Voy a desvincularlo un ratito. Listo. Ingresen, por favor. Ahí está María. ¿Cómo está Miss María? A Miss María también le voy a dar pase otra pizarrita. Miss María, pizarrita 3. A ver. María, creo que te has perdido parte de... Buenas tardes. Creo que te perdiste parte de la explicación. A ver, chicos, ¿quién le explica a María qué debemos de reconocer en una situación significativa? A ver, ¿qué debemos de reconocer en una situación significativa? Buenas tardes, María. Lo que la profesora ha dicho es que hay que reconocer el contexto, luego las necesidades con las cuales vienen los alumnos y el reto, que vienen a hacer las consignas o vienen a hacer las actividades, ¿no? Entonces, pues, muy bien. Digamos, tenemos que reconocer una pizarrita de Jamboard para cada una de nosotras. Perfecto, gracias Priscila. Así es, María. Vamos a reconocer 3 elementos que contiene una situación significativa. Y ese primer elemento es el contexto, las necesidades de aprendizaje, ¿no es cierto? Y el reto. A veces ese reto está o en pregunta o en consignas. Las consignas son como que las actividades que nos mencionan qué es lo que vamos a realizar. Entonces, en la pizarrita 2 ingresa Manuel, ¿ya? Manuel, tú eres pizarrita 2. Luego
En pizarrita 3 estaría entrando Priscila y pizarrita 4 estaría entrando Miss María. ¿Correcto? Si alguno no sabe cómo ingresar, me avisa, por favor, me avisa. Ya ahorita está público. Pueden entrar, ¿verdad? Misa, acá dice necesitas acceso, solicita acceso o cambia A ver, una cuenta con perdón. Ahora acceso a sí, más sí. Ahora información. sí. Realizar- Ahora sí ya está abierto. Ahora sí está abierto, sí, Priscila, tienes razón. Ahora sí. A ver, ingresen, ahora sí está abierto. Muy bien, ¿cómo van a hacer para señalar? Pueden utilizar el plumoncito, ¿correcto? Pueden utilizar el plumoncito o pueden utilizar estas figuritas y aquí ustedes podrían señalar de dónde a dónde están, ay no, este cuadrado no, mejor plumoncito. De dónde a dónde están las, el contexto, dónde está la realidad, pueden señalar acá con este plumoncito, ¿ya? Si necesitan borrar, lo borran con esto, no hay problema. ¿Ya? Un poco traviesa acá la miscarina. ¿Listo? Ya. A ver, ingresen por favor. Pizarrita 3, Priscila, María Pizarrita 4. Así también vamos experimentando las herramientas tecnológicas que seguro Evidia nos enseña mañana. ¿Qué es lo que debo plasmar? ¿Me puede repetir, profesora, en la 2? Sí, Manuel. Lo que tienes que hacer es ingresar a la pizarrita 2 y señalar en dónde encontramos el primer elemento, el contexto, donde nos señalan las necesidades de aprendizaje y dónde está el reto. Acuérdate que el reto puede estar en pregunta o en consigna. Ajá, muy bien, acá acaban de señalar. ¿Qué estará ahí? ¿Qué estará ahí? A ver, ¿qué es eso de color celestito? ¿Qué es? A ver. ¿Qué voy a poner? Manuel. Para detectarlos, ¿ya? Porque quiero ver quién me está haciendo travesuras. Priscila y María. María Magdalena, que está. Ya, a ver. Muy bien. Miss, Ajá. no sale para mí la pizarra, yo no la veo. Ah, y ahorita te doy tu enlace. A ver, espérame, dame un instante. Voy a irme a tu enlace. Tu pizarrita es la 4. Este es tu pizarrito. Te voy a dar el enlace. Ingresas a este enlace ya, María. A ver, María, ingresa a ese enlace, por favor. Priscila, ¿puedes ingresar? Sí, Misa, estoy trabajando acá con usted. Ya le he puesto Ya. que para mí, ajá, el contexto, ¿no? Ya, ok. A Misa. ver, Priscila, ingresa a esta ventanita. Acuérdate, tú eres pizarrita 2. Sí, estoy en Eso la quiere pizarrita decir... 2. Estoy en la 2. Le he puesto ya que los estudiantes de EVA, le he puesto del ciclo intermedio es el contexto, según yo, la realidad. ya, Y las ya. necesidades son que viene a ser carencias en la gestión de las emociones, ¿no? Esas son las Ajá. necesidades. Y el reto, pues, sería que aprendan a gestionar sus emociones, que propicien una comunicación efectiva, ¿no? Eso vendría a Ya, ser. ok. Bueno, Muy se lo bien. repito. Ya me se cayó el celular. Sino que creo que estás trabajando en la pizarra de Manuel, porque Manuel es el 2 y tú eres el 3. Ya, ok, no hay problema. Ya, listo, Ay, listo. ya, ok. Ay, discúlpeme, Manuelito, yo estoy cieguita, pues. No te preocupes. Cuando quieran ustedes escribir, pueden utilizar este cuadradito que dice T, que es cuadro de texto. Utilizan este cuadro de texto y es más fácil escribir las palabras.
Ujú. Muy bien. Allá, Sí, allá. no se preocupe. Está bien. Ay, ya está. Entonces este sería de acá. De Ajá. acá. Vamos, María. ¿Has podido ingresar, María? No, profesora. ¿Puedes leer conmigo, por favor? A ver, ¿dónde estaría el contexto? Es decir, ¿cuál es la realidad de los estudiantes? A ver, ¿puedo hablar un poquito, profesora? A ver, voy a aumentar un poco más. Por favor. A ver. Ya, gracias. Uh-huh. ¿Dónde estaría el contexto? Es decir, la realidad de los estudiantes. ¿En qué parte del párrafo nos menciona el contexto? Ya, lo que queremos de los estudiantes. Uh-huh. ¿En dónde está la realidad de los estudiantes? ¿Dónde? ¿En qué? ¿En línea 1, 2, 3, 4, 5? ¿En qué parte está? A ver, Manuel, ¿dónde Con está? con muchas carencias de la gestión de las emociones, Muy colocando bien, en segundo plano. muy bien. ¿Sí? A partir de la línea 4, ¿no? Toda esta parte de aquí vendría a ser el contexto o las Contexto. necesidades de aprendizaje. O sea, en realidad dice que tienen carencias en la gestión de emociones y Ajá, colocando en segundo plano a la empatía y a la asertividad en las relaciones con sus amigos y familiares. muy bien. Entonces, el contexto, a ver, Manuel, ¿estás de acuerdo? Priscila, ¿estás de acuerdo? Profesora, estaba escribiéndolo en el chat porque no puedo por el celular, estoy y no Estás puedo. con el celular. Uy, Sí. ya, no, sí, con el celular es un poquito difícil. No, ya no te preocupes, Manuel. Entonces, mira, justamente lo que acaba de decir María, ¿no? El contexto está hasta la línea 5, ¿no? Porque acá nos hablan justamente de las necesidades de sus emociones, ¿no? Nos describen un poquito de qué trata, quiénes son, qué carencias tienen. Entonces, eso nos da el contexto, nos hace conocer a quiénes voy a atender, ¿correcto? Eso me da el contexto. Muy bien. Perfecto. Luego teníamos que reconocer las necesidades de aprendizaje. Y recuerden, para yo reconocer las necesidades de aprendizaje, me hablaban justamente a partir de las habilidades, de la tecnología, de los estándares. Es decir, lo que el estudiante necesita por aprender. ¿Y quién me iba a dar esas necesidades? El perfil de egreso. Veamos aquí, ¿dónde están esas necesidades? En este sentido es fundamental que aprendan a gestionar sus emociones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que los estudiantes deben de aprender a manejar sus emociones? Es lo que tienen que aprender, ¿no? O sea, tienen ya que, Claro, lo que tienen que aprender. claro, pues. Eso, muy bien, eso me dan las necesidades de aprendizaje. Entonces, justamente las necesidades de aprendizaje vienen a ser lo que los chicos van a desarrollar, ¿no? Lo que tú vas a promover en ellos. Y esta partecita vendría a ser entonces las necesidades de aprendizaje. Todo lo que está ahí de verde. ¿Correcto? Ahora, segunda, tercera línea está en preguntas. Uy, ¿qué cosa es lo que había dicho Miss Karina que podía estar en preguntas o en consignas? ¿Qué cosa era? Los retos. Los retos, muy bien. Entonces, los retos justamente van a ser lo que tú vas a permitir que el estudiante reflexione. Ya ahí estás dando pinceladas
de las actividades que vas a desarrollar durante todo ese tiempo que te da esta experiencia de aprendizaje. Esta experiencia de aprendizaje la puedes desarrollar en 4 meses, en 3 meses, en máximo dos semanas, ¿no? Puedes desarrollarlo en un mes o máximo en mínimo en 2 semanas, puedes desarrollar estas actividades. Entonces aquí, entre pregunta, va de manera indirecta las actividades. ¿Qué dice? ¿Qué acciones podemos realizar para identificar nuestras emociones? Ah, ya. Aquí le van a enseñar a los chicos sobre el manejo de sus emociones. Actividades implica el control de sus emociones. ¿Cómo podemos gestionar nuestras emociones? Ah, ahí tiene que ver autogerencia, ¿no? La gerencia de mis emociones. ¿Qué recursos personales deben de movilizar para tener una convivencia saludable? Aquí ya me están hablando de convivencia, mi entorno, ¿no? El cuidado con el otro. ¿Cómo podemos identificar situaciones que afectan nuestra condición socioafectiva? La relación entre uno y otro. ¿Se dan cuenta? Aquí, en estas preguntas o consignas, ya me están dando pinceladas de las posibles actividades que se van a desarrollar. Es por eso que estas 4 líneas de aquí pueden ir o en preguntas o en consignas. ¿Y qué quiere decir esto? Estos vienen a ser los retos con los que vas a trabajar. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Sí, mire, yo un poquito que me confundo, o sea, contexto yo lo ubico en la realidad y solamente le puse estudiantes de, o sea, el ciclo, ¿no? Ciclo intermedio. Hasta ahí va lo que yo le puse como contexto, o sea, la realidad, donde ellos se desenvuelven. Muy bien. Está mal, ¿no, Mi? Está bien, ese es el contexto, esta es la realidad. Mira, has coincidido conmigo. Ya, Pero también has debido de considerar el que aprendan a relacionarse, las necesidades de ellos, qué está pasando con sus gestiones, qué están pasando con la empatía, con la asertividad. Eso también habla del contexto. ¿Por qué? Porque ahí te está describiendo qué está pasando con el estudiante. O sea, todo el panorama, profesora. Exacto, el panorama. Esta de aquí, el contexto va a ser la excusa para tus actividades. Si no pones los ingredientes para desarrollar las actividades, entonces no va a tener sostenimiento tus actividades. Por ejemplo, ¿para qué le enseñas a las chicas a protegerse, a cuidarse por sí mismas? ¿Por qué le vas a enseñar eso? Ah, porque las chicas tienen carencia de que es el cuidado, el autocontrol, el protegerse, el tener una autoimagen, ¿te das cuenta? Y eso lo reconoces justamente de la realidad de ellas. ¿O por qué Innova School enseña a los chicos fuertemente matemática o ciencia? Porque ellos, en su contexto, en su currícula, viene el promover, por ejemplo, la metodología STEAM. Entonces, la metodología STEAM justamente está basado en desarrollo de problemas o desarrollo de casos, pero desde matemáticas, ciencias. Entonces, ellos en su contexto van a decir, ¿no? Muchas veces los chicos tienen carencia o de repente tienen dificultades para desarrollar habilidades científicas, ¿no? Les falta la observación o tienen dificultad para manejar instrumentos para el campo científico. Este contexto es el pretexto, por eso digo, es la descripción de lo que hace que sea tu realidad. Y a partir del contexto es que tú vas a decir, por tanto, las necesidades de aprendizaje son esto, esto, esto. ¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? Son las preguntas básicas que hace que tú presentes en una situación significativa y puedas tú relacionar con las actividades. Hay una manita levantada. Ay, milagritos. ¿Correcto? Sí, ahora sí más aterrizado, Priscila. Sí, estaba analizando, mire, usted nos explicó que las necesidades de aprendizaje
quiere decir no solamente abarca habilidades sociales, también ahora con este cambio híbrido que tanto dicen, habilidades tecnológicas, ¿no? Y los estándares de aprendizaje que van a la par, ¿no? Eso tenemos que tener en cuenta para hacer lo que usted nos va a enseñar, ¿no, Misita? Así es, justamente con esta nueva realidad, porque ahora dentro de lo que son las resoluciones viceministeriales, mencionan la escuela nueva, mencionan el término de escuela nueva. ¿Y qué implica la escuela nueva? Implica actividades en modalidad híbrida. ¿Y qué quiere decir actividades híbridas? Que tenemos que combinar actividades virtuales con actividades presenciales. Entonces, esto implica desarrollar habilidades tecnológicas. Y esto antes no lo habíamos visto. Es más, cuando empezó la pandemia, nosotros como que le dimos su importancia, pero nunca lo sostuvimos en una situación de aprendizaje. Ahora sí tiene que estar incluidas las habilidades tecnológicas. Como por ejemplo, protocolos para usar nuestra plataforma de Classroom, reconocer justamente cuando estamos entrando en una cuenta segura o cuando estamos usando una cuenta falsa, los protocolos de seguridad, ¿no? Que los chicos deben de ir manejando poco a poco. Y eso nos habla la competencia 28 y está en el currículo nacional. Entonces, tenemos que darnos cuenta de las habilidades sociales, que siempre esto se ha manejado, pero ahora incluir las habilidades tecnológicas y por defecto los estándares de aprendizaje, que siempre lo hemos visto, ¿no? Los estándares. Es por eso que las necesidades de aprendizaje siempre van a entrar como que los temas que vas a enseñar, ¿no? En metodología sí, seguro que lo que más se va a desarrollar es la matemática y la ciencia, ¿no? Y esa necesidad... Sí. Los estándares de aprendizaje está en el currículo, quiere decir que eso viene a ser cuando ya el alumno, digamos, termina su quinto y secundaria. No solamente cuando termina quinta secundaria. Recuerda que los estándares de aprendizaje están dosificados por ciclos. Ah, por los ciclos. Claro, ya. Aquí te voy a demostrar los estándares. Y a ver, Priscila, te tienes que matricular en mi otro curso. Sí. Ya. Aquí están los estándares de aprendizaje. Cuando yo hablo estándares de aprendizaje, hay un tope de desarrollo que tienen que hacer cada uno de los chicos. Por ejemplo, en el caso de inicial, los que están en cuna tienen que desarrollar mínimo esto, los que están en cuna. Los que entran a 3, 4, 5 añitos desarrollan ciclo 2. Con este estándar deben de salir los niños de 5 años. Es decir, para el área de personal social, ellos tienen que construir su identidad, tienen que identificar sus características físicas, reconocerse como parte del miembro de la familia o a un grupo, practicar hábitos saludables, expresar sus emociones y buscar compañía. Esto es lo mínimo que debe de desarrollar un niño al término de la educación inicial. En el caso de primaria, que estamos hablando ciclo 3, 4 y 5, por ejemplo, en el área de personal social, igual en la competencia identifica, los chicos de primaria tienen que desarrollar estos estándares. En el caso de primer y segundo, la evaluación, ahora que va a venir la evaluación diagnóstica, va a venir dirigida a los chicos de segundo. Esto es lo que han debido de desarrollar en segundo grado. Primer grado parte de este reto, ¿no? Pero segundo grado ya le tienen que exigir este estándar. Y tercero y cuarto, el estándar 4. Y quinto y sexto, el estándar 5. Esto es lo que mínimamente deben de desarrollar al término de la educación primaria. Si ustedes se dan cuenta, cuando leen entre un estándar y otro, indirectamente aquí están los contenidos. Por ejemplo,
Construyen su identidad. ¿Qué es lo que tienen que hacer los chicos? Reconocer sus características físicas. Ah, pues sí le enseño. Que ellos se reconozcan como son, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus gustos. Ah, caramba. Entonces, Miss, aquí me dicen los temas. Claro, los contenidos. ¿Te acuerdas que antes tú dosificabas o presentabas tu tema? Por ejemplo, Priscila dice, ¿no? Miss, yo le enseño a los chicos que reconozcan sus habilidades y sus gustos. Muy bien, esto es lo que te va a decir el tema que te va a decir que tienes que desarrollar esta competencia. Pero cuando yo hablo de desarrollo de competencia, no solamente está el tema, también hay una habilidad de pensamiento o una habilidad cognitiva. Y esa habilidad cognitiva está justamente dentro de este estándar. Por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer ellos? La habilidad es tomar conciencia de estas características. ¿Qué es lo que también tienen que hacer? Reconocerse. Esa es una habilidad. Esa es la parte cerebral que tengo que desarrollar en los chicos. Pero además, una competencia no solamente tiene conocimientos y tiene habilidades, también hay actitudes. Es decir, el cómo lo va a hacer. Ah, y el cómo cuando se den cuenta que pueden realizar tareas, cuando pueden aceptar retos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros analizamos las competencias, lo primero que yo les hago a los colegas cuando analizamos las competencias es, léanme el estándar de aprendizaje. Porque si no leemos el estándar de aprendizaje, yo no sé qué contenido le voy a dar o no sé cuál es la naturaleza de la competencia en la cual yo voy a exigir. Por eso es importante, maestras, que primero reconozcamos qué es lo que le voy a enseñar a mis estudiantes. Por ejemplo, Manuel dice que el año pasado estuvo con primer y segundo grado en un área de personal social. Entonces yo le quiero preguntar a Manuel, Manuel, ¿tú habrás terminado el segundo grado haciendo que tus niños sean capaces de que ellos sean conscientes sobre sus aspectos que lo hacen único? Si yo le hago esa pregunta a Manuel, ahorita Manuel se va a poner a pensar. De repente va a decir, uy, Miss Karina, no todos de repente. Algunos sí me decían sus características físicas. Algunos sí me reconocían sus habilidades y sus gustos. A otros les costaba reconocer sus gustos. Ok, acabamos de ver una partecita de la competencia. Pero hay otra acción que hace ver la competencia. Y la otra acción es, por ejemplo, si ellos hacen ser capaz de realizar sus tareas o de aceptar retos, o si disfrutan de pasar con su familia, o en la escuela, o en la comunidad. Y otra de las capacidades que implica el área de construcción de la identidad es si ellos diferencian, es decir, si reconocen, expresan sus emociones, si lo regulan al momento de interactuar, si establecen esas normas de forma conjunta y si después de ese conocimiento ellos logran explicar esas razones por los cuales se hacen que de repente se moleste o no sepan autorregular sus emociones. Lo que hace también otra de las capacidades es que se reconozcan su sexualidad. Es decir, si ellos se reconocen como varón, como mujer, ellos se autodefinen. Y por último, muestran afecto a las personas. Miss Karina, ¿y por qué lo ha pintado de diferentes colores? Ah, ¿sabes por qué lo he pintado de diferentes colores? Porque son diferentes habilidades. No contenidos, son diferentes habilidades. No es lo mismo que mi estudiante me muestre afecto que me reconozca sus características. O no es lo mismo que autorregulen sus emociones a que se reconozcan cuál es su sexualidad. Y esto, ¿de dónde nace? ¿Por qué hay diferencia? Ah, porque eso quiere decir que hay capacidades que sostienen esa competencia. ¿Y dónde están esas capacidades? Aquí. Para yo construir la identidad, ay, perdón, este color no se nota. Para yo construir la identidad, implica que mis estudiantes pasen por estos 5 pasos. Que se valoren a sí mismos, que autorregulen sus emociones,
que reflexionen y argumenten éticamente y que vivan su sexualidad de manera integral de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez. Estas son las capacidades y la identidad. ¿Eso qué quiere decir? Que estos son los pasitos que hace que se... Se desconectó la Miss. Priscila. Sí, Miss, ya vino. ¿Me desconecté? ¿Mi señal? Sí, se desconectó. Uy. Sí. Uy, ay, ay. Y ahorita voy a ver Sí, qué habrá pasado. se perdió la conexión, profe. Uy, discúlpeme. Miren, acá lo importante es que para yo ya hacer una construcción de identidad, tengo que desarrollar estas capacidades. Que el estudiante se valore, que autorregule sus emociones, que reflexione y se argumente éticamente sus emociones y que viva su sexualidad de manera integral. Es por eso que estas habilidades, que son el conjunto de las capacidades, permite que desarrollen esta competencia, que es la construcción. Entonces, sin estos pasitos, yo no podría decir que mi estudiante es competente. ¿Correcto? Y estos pasos son las necesidades de aprendizaje. Por eso que a la hora de planificar, yo tengo que reconocer cuál es la naturaleza de mi competencia para reconocer la necesidad de aprendizaje. Y aquí, por ejemplo, nos están hablando que para yo poder pedirle a mis estudiantes que reconozcan sus emociones, ¿qué es lo que van a hacer? Capaz de aprender a gestionar sus emociones. ¡Ah, caramba! Acá está una de las capacidades de la competencia. Claro, gestionar sus emociones. ¿Dónde nos decía gestionar sus emociones? ¿Cuál de las capacidades se va a priorizar en esa situación significativa? El autorregula sus emociones. Entonces están hablando de esta competencia, que es construcción de la identidad. ¿Habrá otra? Vamos a ver. ¿Habrá otra? Dice, propicien una comunicación efectiva. ¿Quién me enseña a propiciar una comunicación efectiva? ¿Qué área? ¿Qué competencia? ¿Será arte? ¿Será matemática? ¿Qué área me permite desarrollar una comunicación efectiva? El área de comunicación. Comunicación. Entonces, aquí también está implícito una de las competencias. ¿Se dan cuenta? Una de las competencias está aquí. Y si yo sigo analizando, si yo sigo viendo, yo voy a seguir encontrando más. ¿Correcto? Entonces, en una situación significativa, vuelvo a recordar. ¿Qué cosa hay en una situación significativa? El contexto. ¿Qué cosa era el contexto? ¿Quién me dice que era el contexto? La realidad digamos, de cómo se encuentran los alumnos. Muy bien. Ajá, es la descripción, ¿no? Es la descripción de cómo se encuentran los estudiantes. Las necesidades de aprendizaje. ¿No sería también la situación, el entorno? También, claro que sí, por eso está marcada la realidad, ¿no? El entorno, muy bien. Segundo paso, necesidades de aprendizaje. ¿Qué cosas eran las necesidades de aprendizaje? Las carencias, las necesidades con las que ellas, digamos, se encuentran. Va a ser la excusa de lo que tú vas a enseñar, Priscila. Van a ser las excusas. ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cuáles van a ser las competencias que voy a propiciar en esta experiencia de aprendizaje? Esas son las necesidades de aprendizaje. Y el reto, que está en consigna pregunta, ¿qué cosa es? El objetivo a lograr. Muy bien. Y los objetivos a lograr van a estar traducidos en actividades, ¿no? En actividades.
Por eso que ya aquí ya me da ciertas pinceladas de las actividades que voy a desarrollar. Bien, entonces, tenemos situación significativa. Esta situación significativa ya acabo de analizar, ya me di cuenta que aquí hay muchos elementos. Ahora voy a ir a reto de aprendizaje. Hay algunas personas que reto también lo describen a partir ya del producto, es decir, lo que ya estás tú propiciando. Acuérdense que ahorita estamos enfocados en una de las competencias que es construye su identidad. Entonces, por ende, uno de los productos va a ser eso también, que los estudiantes sean capaces de construir su identidad. Por lo tanto, si nosotros leemos el reto de aprendizaje es que ellos comprendan que con la gestión de sus emociones pueden construir una convivencia saludable, partiendo de la reflexión de sus experiencias personales, su contexto, con el propósito de asumir acciones de ciudadanas que contribuyan al bienestar personal, comunitario y valorando la diversidad y respeto por los demás. Esto es lo que hace que justamente los estudiantes puedan desarrollar ese producto. ¿Qué es lo que van a desarrollar? Aquí está el producto, que ellos participen en una presentación oral, por ejemplo. Ellos pueden hacer cualquier participación, puede ser oral, puede ser escrita, pero acá lo importante es que ellos demuestren. ¿Qué tienen que demostrar? Esa gestión de sus emociones. Eso es lo que tienen que demostrar. Esta es la parte más medular de las acciones que tienen que demostrar los estudiantes. Esa gestión de sus emociones. Entonces, esa gestión se tiene que ver aquí. ¿Dónde van ellos a demostrar esa gestión? En un producto. ¿Dónde está la parte tangible? Que ellos participen en una presentación oral en la cual compartir acciones de mejoras ciudadanas para la mejora en la gestión de las emociones, el respeto a los demás, valorar la diversidad, construir una convivencia y promover la salud física y mental. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿dónde está la parte en la cual los estudiantes me van a demostrar esta gestión de las emociones? Cuando ellos hagan su exposición, cuando ellos compartan esas acciones de cuidado, cuando valoren el entorno, cuando se valoren por sí mismas. Aquí está la presentación oral. Y luego, este mismo producto, ya nosotros sabíamos que estamos hablando de la competencia, construye su identidad. Pero no solamente eso, también el de comunicación, ¿se acuerdan? Que habríamos dicho, expresa oralmente porque implica justamente una expresión, los chicos van a leer los textos, ahí de repente van a resolver problemas, una situación, ¿no? Pueden hacer, por ejemplo, situación de frecuencias, ¿no? Problemas de cantidad, y van a explicar de repente situaciones de su entorno. Aquí ya ustedes ya van a proponer las competencias que están involucradas en esa experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, otro de los elementos ya sería que ustedes prioricen con cuál de las competencias transversales podría acomodarse bien esta situación significativa, con cuál calzaría perfecto. Y aquí nosotros podemos ver, ¿cierto?, que aprecien sus manifestaciones. Ah, no, esto de aquí de repente no, o de repente sí. A ver, ¿cómo lo podría? A la hora que ustedes analizan, por ejemplo, que aprecien de manera crítica sus manifestaciones artístico-culturales, esto, por ejemplo, a la hora que los chicos hagan esta presentación, esta exposición, de repente lo hacen de manera artística, ¿no? Si ustedes lo consideran que involucra, déjenlo. Si no, yo lo saco. Lo importante es reconocer cuál de los ejes le permite el desarrollo de esa situación significativa. Que crea proyectos, lenguaje artístico, esto sí creo, este sí se da más. No es poner por poner, es poner cuál calza mejor para esa experiencia de aprendizaje. ¿Ya? Y también esto les va a permitir tener luces de cómo ellos van a trabajar en las actividades, ¿no?
Ahora, como les dije en la resolución en la 153, hablaban de algunos enfoques transversales. En el caso de Innova School y Navid, de repente no lo están contemplando, ¿ya? Ahí, por ejemplo, ahí habría que analizar si lo contemplan o no, ya los enfoques transversales. Por ejemplo, el Innova School de repente más, ellos trabajan con método SLIM, como les decía, y eso hace que los enfoques tengan otra dinámica, ¿no? Esto ha sido de acuerdo a la norma por emergencia cuando se dio Aprendo en ejes transversales en el currículo nacional, pero de esos 8 se priorizaron 3. Es por eso que en Aprendo en Casa no vemos, por ejemplo, que los chicos diseñen proyectos. Recién el año pasado se vio. O que estudien la historia del Perú. Eso no se dio en Aprendo en Casa. Recién se está viendo para este año. Eso quiere decir que hay algunas competencias que se han dejado de lado, como por ejemplo religión. Religión no se tocó el año pasado. ¿Se dan cuenta? Entonces, justamente estos ejes son los que hacen que prioricemos algunas competencias. Y muy bien, ahora ya entramos a la parte de la carnecita. Vamos a entrar ahora a las experiencias de aprendizaje. A partir de esta situación significativa que hemos analizado, entonces, al hablar de emociones, vamos a desarrollar las experiencias de aprendizaje. Voy a dejar de compartir para que ustedes me digan, ¿ustedes antes habían planificado de esa manera, reconociendo la situación real, analizando el PI, sabiendo lo que le pide la competencia? ¿Habían planificado así? Jessica, buenas tardes. Milagros, buenas tardes. Bienvenidas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Milagros, cuéntame, ¿tú de qué escuela vienes? ¿Privado, nacional? ¿Qué nivel enseñas? Privado, soy coordinadora del nivel inicial. Perfecto. Eres coordinadora inicial, entonces tú ves toda la parte de la planificación. Coméntame, Así es. Milagros, cuando empiezan a planificar las maestras, ¿tú le das un PI, desarrollan a partir de un cuadro? ¿Cómo es que planifican? A partir de un cartel de secuencias que nosotros trabajamos, obviamente con la parte de todo el diseño curricular nacional y también de acuerdo a nuestra metodología, porque nuestra metodología es alternativo, es educación por el movimiento, entonces tenemos que integrar todas las áreas y a través para que no se repita según las edades y se pueda cumplir las competencias que se dan en la parte del nivel inicial, ¿no? Como decías al inicio, que ver el estándar, que es lo que se tiene que lograr al final de un 5 años, ¿no? Muy bien. Entonces, ajá, y cuando hacen su análisis de las necesidades de aprendizaje, hay todo un análisis de acuerdo a la metodología, entonces, ¿no? Porque hay algunas escuelas que desarrollan un análisis como un FODA, por ejemplo, ¿no? Reconocen sus fortalezas, reconocen cuáles son las amenazas que hay en el entorno, u otras escuelas desarrollan de acuerdo a su metodología. Uy, se me fue Milagritos. Ok, listo. Jessica, mejor ya no pregunto si no se me van. Jessica, chiquito, ¿qué nivel enseñas si eres particular o del Estado? Coméntame, por favor. Jessica. Milagros, ya regresaste. Sí, disculpe, lo que pasa es que como estoy saliendo del trabajo y estoy manejando, entonces ya, apreté ya, mal concéntrate. Y entonces estoy con el... No, lo que pasa es que estoy con el Bluetooth. Lo que pasa es que apreté mal el auricular. Así que no te preocupes. Sí puedo hablar. Listo. No hay problema. Gracias, Milagros. ¿Qué me decías, perdón? Entonces, sígueme porque ahora vamos a... No te preocupes. Vamos a desarrollar ahora, porque ya he dado ya la parte general de dónde nace una experiencia de aprendizaje, ¿no? Hemos reconocido que una experiencia de aprendizaje tiene un contexto. Sonia, muy bien, muy buenas tardes, Sonia, saliendo del trabajo. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, disculpa, me equivoqué de la hora. No te preocupes, Sonia. Recién he empezado, Karina.
Ay, perdón. Señorita, disculpe, me había dicho que de qué nivel soy. Soy de primaria. No la... Perfecto, Jessica. Jessica, ¿me has escuchado la parte de la planificación o todavía no? No la escuché. También lo que pasa es que yo estoy dando clases particulares a niños a reforzamiento Ajá, y muy justo bien. Entonces, ¿eres de primaria? Ya, ok, sí. ok, no te Pero preocupes. no vas a pasar la Muy bien. grabación, ¿no? Sí, de todas maneras la Ah, grabación está muy bien. bueno, Bueno, hace casi ya gracias. una hora lo que hemos estado analizando es la situación significativa, de dónde nace, cómo tenemos que analizar también el perfil de egreso y el sostenimiento que da los estándares de aprendizaje. Ya con esto ya Sonia ya sabe ya cómo analizar un estándar de aprendizaje y cuáles son las necesidades de aprendizaje que tenemos que reconocer en nuestros estudiantes. Ahora, esta partecita que viene ya es más chiquita. Ahora vamos a centrarnos en una actividad. Y para esto yo voy a desarrollar con ustedes la actividad, pero en modalidad híbrida. ¿Cuál es lo nuevo o cuál es lo diferente que nosotros hemos venido desarrollando? ¿Cuál va a ser lo nuevo? ¿Hay alguno de ustedes que ya se ha puesto a planificar qué es lo que va a hacer con sus estudiantes o cómo van a atender en esta modalidad híbrida? ¿Sí? ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguno todavía no sueña? ¿No Bueno, sabe cómo? en el caso mío, bueno, el colegio está ya al 100% presencial, ¿no? Claro que sí, Ujú. en el nivel primario y secundario van a complementar el aprendizaje con la parte tecnológica. Antes ya lo hacían, pero no tanto, porque ya después de la pandemia ya se hizo muy, muy necesario, ¿no? Entonces ahora lo que van a hacer, Exacto. más que todo en el nivel primario y secundario, es complementarlo a la tecnología. En el nivel inicial, no mucho, por lo que ellos son muy de hacer, muy más concretos, ¿no? Entonces, Su que eso no quiere decir pensamiento, que el nivel de pensamiento, exacto. exacto. El nivel Ujú. de pensamiento son bastante concretos, ¿no? Entonces, definitivamente ahí no va a haber mucha tecnología, más bien va a haber más interacción, socialización, juegos, indagación, investigación, porque nosotros ya vamos aplicando el aprendizaje por proyecto ya hace varios años también, ¿no? Que Perfecto. ahora que con la Eh, Muy pandemia, bien, claro, se hizo a través de eso, ¿no? Karina, perfecto. perdón, Sonia, sí. adelante. Mira, nosotros también es 100% presencial, pero estamos Ujú. viendo la forma en que el Classroom siga funcionando para que el papá también vea y también nosotras poder por ejemplo, los registros que realizamos en la clase, poder enviarlo al padre para que él pueda ver lo que antes hacían entrando al colegio, viendo todos los registros que hacíamos, ¿no? La foto, los trabajos de los niños en las paredes o en el patio, ver la manera de que el padre los pueda ver en forma virtual, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado también estamos viendo cómo aplicar, no dejar la virtualidad, ¿no? Y también en el Classroom para los niños que de repente se enferman o no llegan, también tengan la clase, ¿no? La actividad de aprendizaje, ¿no? Eso es lo que estamos Muy pensando. bien, Sonia. Es cierto, no podemos dejar de lado lo que ya hemos ganado. Y una conquista ha sido entrar a esas habilidades tecnológicas. Entonces, eso no lo podemos perder. Sé de la forma de pensamiento de un niño de inicial. Ellos necesitan un espacio concreto, un espacio de interacción, un espacio en el cual socialicen, especialmente socialicen porque eso es lo que han estado perdiendo en este tiempo de pandemia. Sin embargo, hay que hacer algunas adaptaciones. Si bien en Aprendo en Casa o en Fichas, viendo a su maestra en una plataforma, nosotros hemos desarrollado ya un material autoinstructivo, lo que ahora tenemos que complementar es justamente darle un soporte. Y uno de los soportes va a ser la plataforma, ya sea para presentar evidencias,
¿no? Porque eso es lo que vamos a necesitar, tener a alguien que nos organice nuestras evidencias y que puedan ser retroalimentadas de manera efectiva y de manera muy dinámica. Entonces, vamos a tener de repente en unas escuelas estatales de chicos que no van a querer venir a clase y no van a querer estar en un espacio presencial. Vamos a entender esa situación. Entonces, este chico que se va a quedar en casa necesita tener un material que le promueva aprendizajes. Entonces, yo tengo que pensar primero en esa población. Segundo, ¿cómo tiene que ser mi ficha de estos niños que van a ver también la ficha en la plataforma, pero que van a acudir a un momento presencial? Justamente nosotros, el grupo de Aprende Docente, tiene algunas propuestas, ¿ya? Y voy a compartir con ustedes una de las propuestas que nosotros estamos diseñando ya para la actividad, ya para la sesión. Y una de estas es así. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, tenemos un bloque que es importante. Tenemos que tener la activación de los procesos de anticipación. Esos procesos de anticipación, ¿qué quiere decir? Son acciones que tiene que verlo o el papá que está en el nivel inicial, su hijo, o en nivel primaria, o el joven que ya tiene que hacer su autogestión de los aprendizajes. Aquí nosotros podemos hacer los videitos cápsulas que le decíamos, ¿no? En la cual la maestra va a introducir el tema o de repente le va a explicar en qué consiste la actividad que va a desarrollar. Estos videitos no deben de ser entre más de 5 a 10 minutos. O sea, tienen que ser videitos cortos, videitos puntuales, donde le dé el soporte con claridad, ya sea con imágenes, con textos, a través de juegos, a través de manera lúdica, pero videos cortos donde profundice la naturaleza. Aquí, ¿qué elementos tienen que tener? Propósito de aprendizaje, qué es lo que van a aprender o qué es lo que van a presentar al final del día. Entonces, en estos videitos cápsulas, como les vuelvo a decir, es lo que les va a dar la maestra para que ellos recuerden qué es lo que van a necesitar en la clase. Una vez que vean el videíto, ¿no? Acá nosotros le vamos a dar el link del videíto, este es el link del videíto, de los 5 o 6 minutos, nosotros también tenemos que propiciar aprendizajes autónomos. Entonces, la finalidad de darle este videíto es que los chicos tengan esa rutina de siempre preguntar y anticipar qué es lo que van a desarrollar. Esto le va a dar dos acciones. Uno, de autogestionar sus aprendizajes y el otro, de anticiparse de la activación de los procesos que van a ver. ¿Correcto? Si antes nosotros entrábamos a una clase promoviendo el desarrollo del conflicto cognitivo, nosotros también podríamos hacer en esos 5 minutitos, proponerles en una pregunta, ¿y qué acciones mejorarán nuestra convivencia? ¿Cómo lo haces tú? Entonces, haciendo 2, 3 preguntas claves que le muevan, le sacudan a los chicos, o de repente preguntas para recoger saberes previos, esto va a ser anticipar. Entonces, lo que antes nosotros en nuestra secuencia didáctica hacíamos recojo de saberes previos, conflicto cognitivo, y que lo hacemos en 5 minutitos, eso lo vamos a hacer ahí, en esos 5 minutitos de video. Y ahí vamos a integrar justamente el desarrollo de la tecnología. Bien, luego nosotros vamos a presentar la situación. ¿Qué implica la situación? La situación ya implica la parte gruesa, la parte, si es que tú entras en tu metodología por retos o desarrollas proyectos en modalidad STEAM, o como decía mi compañera acá, Milagros, proponía desarrollo de habilidades. Entonces, los retos o la situación, el contexto va a estar aquí marcada. Puede ser que esté en escrito,
puede ser que esté en forma gráfica. Esto ya va a depender de acuerdo al nivel, ¿no? En el caso de inicial, la situación puede ser, por ejemplo, a través de secuencia de imágenes, ¿no? O también a través de un audio. Acuérdense que la clase de mañana, Evideos les va a enseñar incluso cómo añadir aquí audios para que de repente el niño que está en la clase de inicial, ¿no? Escuche lo que la maestra le está proponiendo como situación, ¿correcto? Aquí va a tener 3 elementos. El reto de aprendizaje, que también está en preguntas, y los criterios de evaluación. Nosotros aquí podemos también pedirle a los estudiantes, mira, si te estoy pidiendo que nos pongamos de acuerdo, que solucionen la forma de cómo van a contar sus emociones a sus compañeros, entonces yo te voy a evaluar que de repente reconozcas tus emociones a través del juego, y acá le proponemos el juego, ¿no? O la dinámica que pueden desarrollar desde casa o en la clase. Luego, de repente, explica cómo te sentiste al realizar el juego. Entonces aquí, ¿no? Yo estoy rescatando los criterios de acuerdo a la competencia que voy a desarrollar, ¿no? De acuerdo a la competencia. Entonces, estos mis criterios lo voy a decir o en esta parte o en la parte del videíto. En cualquiera de los momentos es importante, pero tienen que estar antes de que los chicos hagan la acción. Luego, vamos a hacer el desarrollo. Aquí sí está de acuerdo a las 2 modalidades. Por ejemplo, desde casa. Desde casa vas a activar el aprendizaje. Es decir, a través de preguntas vas a indagar. Si yo, por ejemplo, estoy en que exploren sus emociones, ¿no? Indaga o pregunta a tu familiar, acá lo voy a poner, ¿ya? Pregunta a tu familiar, ¿cómo se sentía antes del juego? ¿No? Acá van a recoger sus preguntas, acá. De repente le hago otra pregunta, le digo, ¿no? ¿Cómo te sentiste después del juego? Para contrastar, estoy siguiendo la metodología, por si acaso, de personal social, en la cual primero hay un conflicto, luego hay una toma de decisiones y al final, ¿no? Los chicos van a expresar lo que ellos han logrado. Entonces, aquí en el contrasta, por ejemplo, ellos van a poder comparar, ¿no? Si no todos no ganaron, ¿cómo podías ayudar a que se sienta bien después del juego? ¿Qué podías hacer tú? Y sensibiliza de repente acá, ¿no? Escribe un cartel lo que aprendiste sobre el juego. Entonces, esto ellos lo pueden hacer desde casa, pero también esas mismas actividades también lo pueden hacer en el aula, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo les hago que participen de la dinámica del juego, ¿no? Le hago que entre ellos se pregunten, a ver, ¿cómo te sentías antes del juego?
¿no? Les hago que te pregunten, uy, mi, yo estoy muy ansioso, estoy esperando el juego, que no sé qué. Esto mismo puede ocurrir en el aula. Luego de que juegan, ¿cómo te sentiste después del juego? Que capturen, ¿no? O que escuchen a su compañero cómo se sintieron después del juego. Y si no todos ganaron, ahora le pregunto a la multitud, ¿no? ¿Cómo podemos hacer sentir bien después del juego si no todos han ganado? Porque eso tiene que ver con autorregular sus emociones. Uy, entonces explicarle, Miss, que no se sienta mal, decirle esto, decirle lo otro. Entonces, escucho a todos y al final elaboro, ¿no? Mi cartel de qué es lo que he aprendido sobre el juego. En el juego a veces no se gana, a veces se pierde, tengo que estar tranquila, tengo que escuchar a mi compañero, tengo que apoyarlo. Bueno, ¿cuántos aprendizajes tendrán ellos? No lo sé. Pero estas mismas actividades yo las puedo pasar aquí en el aula. Pero claro, la dinámica va a cambiar porque va a haber una interacción más abundante, ¿no? En cambio aquí es una interacción entre él y sus familiares, es decir, es más exclusivo, mientras que en el aula va a ser más interactivo, ¿no? Esa es la diferencia. Sin embargo, nosotros sí tendríamos que colocar en qué instante se encuentra mi estudiante. Si estoy en casa, ¿no? Desde casa, si estoy en casa o si estoy en la escuela. Y vienen a hacer lo mismo. Pero recuerden, la dinámica va a cambiar, porque aquí los chicos ya van a entrar más que nada a construcción, van a entrar a dinámicas, ¿no? Aquí ya es más de construcción. Ahora, si este niño que está en casa en algún momento va a llegar a la escuela, entonces él en la escuela va a compartir este cartel. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí en la aplicación yo tengo que recoger carteles, tanto en el que estaba en el aula como el que estaba en la casa. Recojo esos carteles y ¿qué es lo que voy a hacer con esos carteles? Ahora le paso a ser parte de mi evaluación. ¿Reconoció sus emociones? A ver, Panchito, Pedrito, ¿han puesto en sus carteles las emociones de cómo se sintieron? Uy, no, no puse mis emociones, solamente puse que aprendí a no pelear. Ah, entonces vamos a reconocer las emociones. ¿Cómo lo puedes hacer, Nis? A través de un dibujo. Ok. ¿Eso qué implica? Que yo como maestra estoy mediando la producción, el trabajo que ha realizado mi estudiante. Y aquí es la parte en la cual ellos van a mejorar esa producción. Entonces, ya cuando ellos vengan con ese producto, van a tener un espacio para mejorar esa producción. Lo que antes hacíamos, ¿no? A lo largo de la clase, cuando ellos están elaborando sus carteles, nosotros vamos retroalimentando, ¿no? Vamos acompañando las producciones de los chicos. Pero esto va a tener dos partes. Una parte es desde su casa y otra cuando ellos traigan las evidencias. Entonces, ya la mediación se va a dar en el aula. Esta mejora de las producciones se va a dar en el aula. Entonces, si yo me doy cuenta, aquí ya entra mi parte de la mediación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en la aplicación? Hacer preguntas que le permitan al estudiante mejorar esa producción. ¿Y dónde están esas preguntas? Yo consideraría tener siempre aquí un backup de preguntas. Si es que esto fuera ficha para el estudiante, no iría aquí, pues. Pero si tiene que presentar su sesión de aprendizaje, sí yo tendría que considerar estas preguntas. Tengo que tener preguntas que le permitan al estudiante mejorar la producción. Y yo consideraría que en una sesión sí debería de haber preguntas para la mediación. ¿Por qué? Y especialmente lo digo para Sonia y para mi amiga María, que son las personas que ven
a grandes bloques. ¿Por qué? Porque las preguntas de mediación tenemos que considerar que sean preguntas abiertas, preguntas retadoras, y no son cualquier pregunta. Estas preguntas tienen que apuntar a los criterios de evaluación. Porque si yo tengo que retroalimentar a mis alumnos, yo tengo que reconocer cuál es mi estándar, cuál es la exigencia de la competencia y si estoy contemplando justamente estas preguntas abiertas. Claro que pueden, en el camino ellos van a ir mejorando en las preguntas, pero en un inicio sí tenemos que ser cautelosas en las preguntas. Porque si yo hago una pregunta que, por ejemplo, Panchito, ¿lo hiciste bien o no? Pues sí, lo hice bien. Vale, muy bien, listo, sigue trabajando. ¿Le ayudó ese tipo de preguntas al niño? ¿Reconoció que aprendió? ¿Reflexionó sobre su proceso de lo que logró? Pues no. Entonces la pregunta sí es clave para la maestra. Ahora, si estuviera en el caso de inicial y primaria, yo podría colocar un cuadrito, ¿no? Aquí, papito, mamita, realízale las siguientes preguntas a tu niño. Y aquí yo le podría decir, ¿no? Aquí yo sí le podría decir, Pablito, tu cartel o el cartel que elaboraste, has logrado considerar tus emociones, sino porque me van a disculpar que este cursor no tiene tilde, no tiene pregunta. ¿Has logrado considerar tus emociones? Sí. No, porque, ay, no he logrado considerar mis emociones, eso me falta, ¿no? Entonces voy a plasmarlo. No, sí he considerado mis emociones. ¿Por qué? ¿Por qué está considerada? Ah, porque usted me pidió elaborar un cartel sobre lo que aprendí y hemos aprendido sobre las emociones. Muy bien, ahí está argumentando el niño sobre las acciones que ha realizado. O si dice que no, entonces que no, ¿por qué? No, no es necesario las emociones. ¿Y cuál era tu propósito? ¿Tu producto está de acuerdo al propósito a lo que ibas a lograr? Hoy tenías que autorregular tus emociones. ¿En tu producto están tus emociones? ¿Por qué será importante considerar las emociones en tu cartel? ¿Se dan cuenta? Entonces, si es que yo tengo un niño netamente virtual, ahí sí yo te contemplaría colocar este backup de preguntas. Si yo no tengo un niño netamente virtual, pues no va a ser necesario, porque esta partecita es lo que se tiene que generar en clase. Esa reflexión, eso que está logrando el estudiante, ese cuestionamiento sobre el producto, sobre las evidencias que está trayendo. Esta es la carnecita que nos toca darle énfasis y que el ministerio está priorizando en la mediación y retroalimentación de los estudiantes. Esta es la partecita que no podemos olvidarnos. Lo voy a colocar acá en el Jamboard, porque si no iba a desaparecer. Sabía ya. Bien, entonces, luego, como ya sabemos, nuestra producción tiene que ser sostenida, ¿no? Por los criterios de evaluación y la otra parte ya vendría a ser la parte de
la metacognición, ¿no? Que es un espacio personal, que es un espacio para el estudiante. Una vez que ya presenta su cartel, una vez que ya me entrega su producto, yo le hago las preguntas, ¿no? Y que él solo se va respondiendo. ¿Qué has logrado aprender? Uy, hoy día he logrado esto. ¿Cómo lo has logrado hacer? ¿Qué importancia tiene reconocer a mi compañero o conocer a las emociones? ¿Qué fortaleza tengo para aprender en mis aprendizajes? ¿En qué debo mejorar? Estas preguntas ya es de reflexión. Esto ya tiene que ver con la metacognición. Muy bien, ahora te invitamos a hacer cómo son mis compañeros y aquí yo le puedo hacer una pequeña fichita sobre cómo autorreguló sus aprendizajes. Ya esta parte es la parte que va a quedar en el Classroom y que yo inmediatamente lo puedo hacer si es que mi formulario está en tipo cuestionario. Muy bien. ¿Alguna pregunta para profundizar en esto? ¿Habían contemplado así desarrollar? ¿No lo habían contemplado? Coméntenme, por favor, sus impresiones. Realmente, profesora, es un panorama muy interesante e importante poder conocer esto para mí. Es la primera vez que lo oyo acerca de este taller, de esta experiencia, y me ayuda mucho. Realmente, en esta modalidad híbrida tendré que, pues, hacer y poner de mi parte más, ¿no? Si bien tú, Manuel, incluso tú como estás siendo egresado de educación, dentro de tus actividades de aprendizaje, a ti te revisan tus asesoras, te van a estar ahí monitoreando. Aprovecha, y yo te digo que aproveches, y equivócate, y equivócate, porque justamente parte del aprendizaje es ensayo-error. Estás en un tiempo en la cual es válido cometer errores, y de esos errores se aprende. Entonces, lo que estoy aquí yo presentándote es una actividad que la puedes usar tú desde tu plataforma de Classroom y que muy bien la vas a poder llevar en tu clase. Porque esa ficha es la parte que le va a dar sostenimiento al desarrollo de tus actividades. Entonces, es como que tiene que ir autoinstructivamente para el padre de familia en caso de inicial o primaria de nivel muy básico, o también tiene que ir con una exigencia, ¿no? Para que el estudiante pueda esforzarse de manera autónoma. Entonces, por eso es que tiene que estar bien, bien señalado el paso a paso, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Muy bien, ¿alguna otra impresión de alguna de mis compañeras? Gracias, Manuel, no te preocupes. Cualquier preguntita, yo estoy acá, no hay problema. A ver. Sonia, Milagros, Priscila, María, Jessica. Todo excelente, Karinita. Siempre, sí, siempre aprendo algo más contigo. Gracias. Ay, qué bueno. Sonia, cuéntame, en esta parte de la planificación, ¿las maestras han contemplado desarrollar actividades para Classroom? Mira, el año pasado fuimos 2 profesoras las que trabajamos con el Classroom. Este año, como te digo, todos los niños regresan a presencial. Por eso inclusive se tomó la medida de que las 2 secciones que matriculamos nuevos tienen solo 19 niños, que es el aforo. Las otras 3 secciones, los niños que eran de provincia se trasladaron y quedaron solo con 20. O sea, hemos mantenido solo el aforo por este año. ¿No? Por este año, por el aforo, para poder retornar todos y todos los días. Al 100% y todos los días, ¿no? Ahora, de todos modos, no queremos abandonar el Classroom porque, como te decía, nos va a servir mucho para que también las mamás vean de qué trata la actividad de aprendizaje, el proceso, ¿no es cierto? Y los niños que, como te decía, que no pueden ir ese día porque están enfermos,
van a tener la clase puedan ser utilizadas. Bien, Exacto. entonces mira, Sonia, yo te propongo ahí, en el caso de tu escuela, utilizar recursos. De todas maneras, Aprende en Casa va a darse. Tengo buenas fuentes de que va, en la plataforma de Aprende en Casa, va a darse las mismas fichas de actividades, van a estar con una metodología un poquito variada en cuanto a la modalidad híbrida, porque van a proponer actividades para el desarrollo de las aulas presenciales. Entonces, ahí nosotros vamos a poder ver la diferencia, ¿ya? Pero lo que nosotros desde Aprende Docente estamos agregando es la mediación y la retroalimentación, que es algo de repente que Aprende en Casa lo va a dar, pero no lo va a dar de manera consciente. Y ahí es donde las maestras tenemos que estar con un ojo muy meticulosas, capturar ese tipo de preguntas para aprender, porque de repente no todas las maestras están preparadas a formular preguntas que implique justamente el desarrollo del pensamiento. Ahí es donde nosotros tenemos que estar finamente muy juiciosas, revisar bastante el material de Aprende en Casa para ver cuáles son el tipo de preguntas que están haciendo, cuál es la pregunta que le está permitiendo lograr ese aprendizaje. Ahí yo sí creo que va a ser un recurso para las maestras, sobre todo para aprender a hacer la mediación y retroalimentación, ¿ya? Entonces ahí tenemos que seguir aprendiendo desde las plataformas de Aprende en Casa. Milagros, coméntame, ¿qué te pareció la ficha que les he presentado? Sí, interesante. Nosotros cuando trabajamos con proyectos, trabajamos bastante con proyectos ya hace varios años y bueno, una de las cosas es, como tú mismo has dicho, saber hacer las preguntas, ¿no? Para poder que el niño tenga pues un análisis crítico, tenga una apreciación, una opinión, alguna duda, pregunta. Hacemos también, tienen lo de inicial, tienen filosofía para niños. Entonces, básicamente lo que has expuesto es una añadidura al complemento del trabajo que hacemos, ¿no? Que si bien es cierto, como te decía, en el nivel inicial no estamos trabajando, que no quiere decir que no le enseñemos, pero no es que va a ser una parte de nuestro enfoque, sino lo que pasa es que han estado tanto tiempo los chicos, los más pequeños, en tecnología, por muchos años, que la verdad lo que quieren es ellos disfrutar de su infancia, ¿no? Que es el aprendizaje a través del juego. Pero buena, y bueno, son 3 días, creo, de esta capacitación, ¿no? Sí, así es, Milagro. Sí. Y mañana vamos a dar ya el soporte tecnológico, ¿no? Que va a estar encargado de vídeo. Así es. Muy bien. Incluso esas cosas que nos dices, nosotros, por ejemplo, tenemos televisores, ¿no? En los salones, y ahí, por ejemplo, también empleamos los juegos de memoria a través de ello, ¿no? Y los chicos también igual utilizan el control, entonces un poco tratar de ver eso también, lo que quiero ver, estoy un poco a la expectativa de ya entrar más de llano a la parte práctica, ¿no? De cómo complementar, qué actividades interesantes se puede hacer en el nivel inicial con respecto, así como tipo PowerPoint de las tarjetas de memoria. Las ruletas, ¿no? El juego de memoria. Claro. Eso que son más interactivas con los chicos, ¿no? Y yo creo que sí, en aulas de inicial todavía se puede utilizar ese tipo de dinámicas, ¿no? Donde los chicos no dejen de lado. O sea, sería parte de las actividades, parte del desarrollo de las actividades. Pero lo que nosotros hemos desarrollado en esta ficha, que la voy a volver a compartir, para darle ahora la estructura de ustedes, es lo siguiente. Nosotros contemplamos desde una primera estructura, vamos a contemplar la parte asincrónica, ¿no? Que vendría a ser, perdón, acá me equivoqué. La parte asincrónica, ¿no? Así es, asincrónica, que eso tiene que anticiparse, ¿no? Que ya el padre lo va a poder ver desde su plataforma. Entonces, a ti, Milagros, si tus niños van a ser completamente igual presencial y igual que Sonia, esto
Esto le podría ayudar al padre de familia hasta orientar y hacerle la pregunta al niño cuando regrese de la clase. Porque estos micro videitos de 5 o 6 minutos le pueden ayudar al padre de familia de saber qué es lo que va a desarrollar su hijo en la clase. Y esto es como una parte informativa. Por eso yo les decía, ¿no? Este videíto tiene que ser informativo. Entonces, a Sonia le va a servir si es que en caso de niños que no vengan a la clase, ¿no? Esto le va a servir para que el padre se oriente, porque acuérdense que en nuestro país tenemos todavía un porcentaje de padres analfabetos, ¿no? Hay un porcentaje de padres analfabetos. Sí. Entonces, hay necesidad de que los padres sepan qué es lo que están aprendiendo sus hijos. Y aquí es lo que se da la parte del acompañamiento, involucrar al padre de familia a las actividades que hacen los chicos. Entonces, esta partecita nosotros lo consideramos de manera asincrónica. Ya luego, para el desarrollo de la clase, en la cual nosotros hacíamos el recojo de ideas, el conflicto cognitivo, el desarrollo de la actividad en sí, ya lo vemos, ya la parte sincrónica, ¿no? Ya esta parte sincrónica vendría a ser toda la situación y desarrollo de la actividad, en la cual nosotros le presentamos el reto, los criterios, las actividades en sí mismas. Y las actividades generalmente, de acuerdo al nivel, van a ir en preguntas, ¿no? O en caso de primaria tiene que ir un poquito más desmenuzado con la parte teórica, el soporte teórico, ¿no? De acuerdo al trabajo que se va a realizar. Y finalmente, la aplicación. Y en esta aplicación, yo sí considero que tiene que ser como que una devolución. Si es que yo estoy netamente presencial con todos mis alumnos, sí voy a poder desarrollar la aplicación en ese mismo proceso. Y ahí mismo también reconocer la mediación y retroalimentación, porque esos dos van a ir de la mano, van a ir en la aplicación. Y eso también vendría a ser sincrónico. Pero en el caso que tengan dos grupos, porque eso va a ocurrir en algunas escuelas, no todos van a ir de manera presencial y va a haber un momento semipresencial, yo diría que la aplicación va a ser después de que ellos hayan elaborado su evidencia. En el caso si fuera semipresencial, esto tomaría al siguiente día, no en ese mismo día, sino al siguiente día. ¿Por qué? Porque los chicos necesitan mejorar en la producción, en lo que han realizado. Por eso es que las preguntas que yo les realice en la mediación, en la retroalimentación, el acompañamiento, el que les señale, el que describa lo que han logrado. Acuérdense que también tenemos una clase sobre cómo retroalimentar, cómo mediar. Aquí ya tiene toda una naturaleza, ¿no? Tiene toda una naturaleza, sin dejar de lado nuestros criterios. Y ya cuando ya presenten, este espacio sí es autónomo, ¿no? Este sí puede ser asincrónico, porque esto ya le toca a cada uno de ellos. En el caso de inicial, sí hacen ellos como su reunión, ¿no? Hacen su media luna, discuten, hablan, tienen ahí una apertura, una facilidad para hablar. Yo aprendí esto. Recogen rápidamente las maestras, ¿no? Y no necesariamente cierran con evaluación, sino solamente cierran con el producto que han hecho. En el caso de primaria, de repente sí pueden hacer extensiones, ¿no? Pueden hacer transferencia de los aprendizajes, es decir, hacer su actividad, pero en otro contexto, ¿no? En otra situación. Muy bien. Carmencita, recién ha llegado Carmencita. Ahí está Carmencita. Muy bien. Entonces, colegas, para cerrar y para terminar, vamos a ver dónde es que nació esta experiencia de aprendizaje. Si el tiempo me va a quedar cortito. ¿Dónde es que nació esta experiencia de aprendizaje? Ya hemos hablado, ¿no? De la experiencia de aprendizaje que hemos reconocido que tiene 3 elementos, ¿no? Hemos reconocido que hay un contexto, que hay una situación de aprendizaje significativas y que también hay actividades. Y los retos están justamente sustentadas en las actividades. Por lo tanto, para yo haber diseñado esa actividad, necesito reconocer un propósito de aprendizaje. A ver,
Carmen o Sonia, ustedes que han llevado conmigo, ¿dónde reconozco los propósitos de aprendizaje? Tomando en ¿Dónde están? cuenta el estándar, la competencia y los desempeños, ¿no? O sea, Muy bien, Sonia, muy bien. Mi propósito de aprendizaje está en los estándares, en las competencias, en los desempeños. Entonces, si yo estoy dirigiendo una actividad para inicial o primaria, mi mayor referente va a ser mi competencia, mi estándar y finalmente mi desempeño. Si yo digo descubrir nuestras emociones a través del juego, análisis de caso a partir del diálogo, aquí yo estoy reconociendo no una competencia. Miren aquí, vamos a ir desmembrando este propósito de aprendizaje. Uy, hay una manito levantada. A ver. Carmencita, dime, Carmen. Sí, Miss, buenas tardes. Lo que pasa es que también en la Buenas Villarreal tardes. he tenido capacitación, por eso es que he entrado ahorita, se podría decir. Uy, Carmencita. Ya vas a ver en el video. Carmen. Sí, no se preocupe, usted sabe que yo soy bien ahí metida a los cursos con ustedes y el señor Evidio, ¿no? No te preocupes. También podrían ser los contenidos, Ajá. dependiendo de los contenidos. Muy bien. ¿Y los contenidos dónde estaban, Carmen? En las, bueno, los contenidos, luego vienen las competencias, pues, ¿no? Claro, dentro de las competencias. Acuérdense que en el estándar de aprendizaje había una descripción de la competencia. Y en esa descripción de la competencia, nosotros tenemos justamente a las habilidades, a los contenidos y a las actitudes. Dime, Carmencita. Ay, no, disculpe, Miss, quería bajar la manito. Ya es mi participación. Gracias. Listo, perfecto. Muy bien, así es. Aquí nosotros hemos reconocido, ¿no?, que dentro del estándar de aprendizaje están las habilidades, están las capacidades y las actitudes. Esto es lo que describe la competencia, ¿no? Y aquí yo voy a ver los contenidos, como decía Carmen, las características, cómo forman parte de su familia, etcétera, etcétera. Ahora, si yo me doy cuenta, en este momento, cuando yo desarrollo el propósito de aprendizaje, si yo me doy cuenta, acá dice, descubro nuestras emociones a través del análisis de caso a partir del diálogo. Primero, descubrir nuestras emociones es una de las habilidades. Las emociones vienen a ser el contenido, ¿no? Acá yo le voy a subrayar, ¿ya? Estas emociones vienen a ser el contenido. Uy, no, tachado, no. Ya, acá. Descubrir habilidad. Emociones, ahí está el contenido. A través del análisis de casos, aquí ya estamos hablando el cómo va a desarrollar esta competencia, ¿verdad? Análisis de caso. A partir del diálogo, ajá, aquí ya estamos metiendo otro asunto más. Aquí estamos, a ver, vamos a ponerlo azulito, ya púrpura. Entonces aquí ya me están describiendo, describir emociones a través del diálogo, acá ya está teniendo luz con una de las competencias, que en este caso de personal social, ¿no? A partir del diálogo. Ahora, seguimos. Que nos permita compartir opiniones y elaborar estrategias. Vamos a ver, compartir opiniones. ¿Qué competencia me permite a mí compartir opiniones? ¿Se acuerdan? Compartir opiniones y elaborar estrategias para la gestión de nuestras emociones. Aquí está también otra de las capacidades de personal social, la autogestión de las emociones, ¿no es cierto? Entonces, compartir, yo tengo que gestionar mis emociones, ¿no? Acá ya está la habilidad y la gestión de las emociones viene a ser el contenido, ¿no es cierto? Viene a ser el contenido.
Y elaborar estrategias también es una de las habilidades. Entonces, compartir, elaborar estrategias son habilidades que los chicos van a aprender, ¿no es cierto? Para mejorar nuestra convivencia escolar. Ya, esto es la condición. Entonces, si yo me doy cuenta, aquí yo estoy hablando de la competencia de personal social, ¿no? Estoy hablando de la competencia de personal social. ¿Y cuántas capacidades estoy cogiendo? Estoy cogiendo 2, porque si yo miro mi competencia y analizo mi competencia, para yo construir la identidad, necesito que mi estudiante se valore a sí mismo, es decir, que reconozca sus características, reconozca sus habilidades, sus cualidades, sus limitaciones, hasta incluso sea él mismo el que tiene que ser un agente insertado en una sociedad. Otra de las habilidades que le voy a pedir a los estudiantes es que autorregulen sus emociones. ¿Eso qué quiere decir? Que los chicos reconozcan sus emociones. Entonces, si yo me doy cuenta, estoy priorizando estas 2 capacidades de la competencia construye. Desde mi planificación, estoy dando ese peso, que estoy desarrollando 2 capacidades de la competencia. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué criterios de la evaluación voy a considerar? Que describan sus emociones, que mencionen las estrategias, que ajusten sus diálogos. Y mire, aquí incluso yo no he subrayado diálogo, ¿por qué? Porque el diálogo lo estoy tomando también como otra de las competencias, y esto va en otro color. Y esto implica el área de comunicación, Por eso es que ustedes van a ver aquí, expresa sus diálogos orales, y esto es la competencia expresa. Y esta es la competencia de comunicación. ¿Correcto? Y aquí todo lo que implica, ¿no? Porque ellos tienen que desarrollar un diálogo, todo implica que utilicen sus conectores, utilicen recursos no verbales. Entonces, yo estoy considerando capacidades y estoy considerando habilidades, los cuales me dan los desempeños de la competencia, tanto de comunicación como de personal. Eso es lo que estoy considerando en estos criterios. ¿Correcto? Ahora, pueden haber más actividades, pueden haber otras fichas. Lo importante aquí es que mi propósito esté relacionado a las competencias. ¿Y dónde nacieron estas competencias? Acuérdense lo que hicimos hace un momento. ¿Dónde nace? A partir de la situación significativa, ¿no? Que estábamos analizando justamente hace un momento al inicio de nuestro taller. Aquí nace, a partir de la situación significativa. Muy bien, colegas. Entonces son 7 de la noche. ¿Tienen alguna duda? Carmen, tenías la mano levantada, discúlpame. ¿No? Muy bien. En la tarde, perdón, en la tarde no, ya es en la noche, dentro de 1 hora se va a procesar el video y este video va a aparecer en su calendario. Ya voy a compartir por si acaso los que no saben. En su calendario de Google va a aparecer este taller que dice experiencia en modalidad. Dentro de este taller, en la parte de abajo, aquí va a aparecer el video de la clase de hoy. El Jamboard en las cuales hemos desarrollado el trabajo, también fue explicado y hemos profundizado. ¿Correcto? Todo eso va a aparecer en esta descripción. Ahí va a aparecer todo el material y el video. Igual, el día de mañana ustedes a las 5 de la tarde ingresan por este mismo link y también va a aparecer los materiales. Al momento de concluir los 3 días de capacitación, vamos a enviar un cuestionario y en ese cuestionario ustedes se van a poder certificar, como lo estamos haciendo. Ah, no, perdón, este es de 120, ¿no? A fin de mes de marzo va a llegar la certificación de 120 horas pedagógicas válidas para Escalafón,
Ya, eso se demora por el tema de la universidad. ¿Ok? Voy a dejar de grabar para que se vaya procesando. Entonces, Profesora, eso. un Sí, mi Marina.